que fueron parte de ustedes. Y bueno, pues es un placer poder compartir con ustedes un poco pues mi punto de vista y relatos históricos que son importantes, que para mucha gente de aquí, de este lado del mundo, es totalmente desconocido. Entonces vamos a hacer lo siguiente, los 30 minutos, voy a tratar de ser breve, rápido la presentación, ¿ok? Y los otros 15 minutos lo pasamos a debate, ¿ok? Entonces yo voy a empezar a compartir la presentación. No sé si la aprecian ver. Sí. Perfecto. Bueno, pues el tema es el impacto del conflicto entre Israel y Hamas, cómo va a impactar en el terrorismo yihadista, ¿ok? Bueno, pues empezamos con como siempre, como árabe, como musulmán, pues con una oración que es en nombre de Allah, todo clemente, misericordioso. Bueno, vamos a empezar primero por la creación del Estado de Israel. El Estado de Israel se funda en el 14 de mayo de 1948 en Tel Aviv, ¿ok? Pero antes de que el alto comisario Alan Cunningham abandone el puerto de Haifa, la creación del Estado de Israel iba a ser el día 15 de mayo, que va a ser un sábado, pero como es el Shabbat, adelantaron la creación al 14 de mayo, 8 horas antes, ya que esa zona de parte del mundo estaba Palestina bajo el dominio inglés y lo que es Siria, Líbano y los demás bajo dominio francés. Entonces fue cuando se crea. No obstante, la creación del el Estado de Israel se debe a la declaración de Balfour, que era un canciller, el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, en donde el 2 de noviembre de 1917 entrega un manifiesto, durante la Primera Guerra Mundial, un manifiesto a la Federación Sionista de Gran Bretaña y Irlanda, su interés y deseo de que se creara un Estado hebreo, pero no pone la fecha. Sin embargo, la creación del Estado hebreo no remonta al 48, sino más bien hubo varios intentos en el siglo XIX, 1820-21, trataron de querer poner territorio en el sur de Rusia, no se pudo, en lo que es en Arabia Saudí, los ingleses estaban dominando Arabia Saudí, no se puede tampoco crear ahí. Lo intentaron en África, en Uganda en particular, y también lo intentaron en Argentina, y igualmente en el sur de Asia. Entonces, hubo varios intentos desde el 1821 para crear el Estado israelí, pero no se pudo. Finalmente fue cuando los ingleses, a través de la declaración de Balfour, empiezan a cocinar la creación de un Estado hebreo, que se funda en el 48, pero paradójicamente es muy curioso, en la declaración de la ONU, no había muchos países presentes porque muchos estaban en guerra o bajo dominio. Sin embargo, Inglaterra, quien estaba detrás de la creación del Estado de Israel, se abstiene paradójicamente, lo que es inexplicable. Y bueno, pues ¿cómo fue la evolución, la expansión? Vemos en el 1946 que había algunos asentamientos judíos en lo que era territorio palestino en aquel entonces. Después del plan de la ONU se van expandiendo, ganando más terreno. Y luego, en 1967, la guerra de los 7, no, la guerra del 67, en donde varios países árabes, después de su independencia, atacan a Israel para liberar a Palestina de la ocupación israelí, no lo logran, y todo lo contrario, fue un efecto al revés, en donde Israel gana más terreno. Y en el 2010, Israel se expande mucho más, en donde expulsaron a palestinos, les compraron sus propiedades por la fuerza y todo, y lo sacan, y se reduce hoy por hoy a una franja de Gaza, que ya todos conocemos hoy por hoy, y a una parte de Cisjordania que está más pegada a Jordania, curiosamente. Entonces Israel ha ido ganando terreno por varias formas, violencia, desalojo, etcétera, para reforzar el establecimiento de su Estado. Ahora, el actual conflicto entre Israel y Hamas, a raíz de
la incursión, el ataque de Hamas sobre la población civil el pasado 7 de octubre, pues nos genera muertes, destrucción y muertes de ambos lados. Y en donde, ¿cuáles son los errores clave de ese conflicto? Los errores de ese conflicto, primero fue el cobarde ataque de Hamas en contra de la población civil de Israel, que eso fue un gravísimo error. Si tú te consideras como un libertador, como un grupo guerrillero que lucha por la independencia de su país, no ataques a los civiles, ¿ok? El segundo error muy grave fue la respuesta desmesurada del ejército israelí atacando a la población civil. Esa semana, por ejemplo, prácticamente acabaron con los hospitales de Gaza, el Shifa y el hospital indonesio, con el pretexto que Hamas estaba utilizando esos hospitales como escondites y como almacenes de su armamento y municiones. Y el tercer error, que es muy grave, yo eso lo subrayo muchísimo, que es la reacción parcial de los Estados Unidos. Cercaron a Gaza, mandaron su mayor portaaviones, que es el mayor portaaviones del mundo, que es el Gerald Ford, lo mandan para acercar a Gaza sobre el mar Mediterráneo y así evitar cualquier posible ayuda que llegase a Gaza. Y también, por supuesto, el control sobre Egipto, para que la frontera de Egipto con Gaza, que no fuese una ruta para meter armamento, etcétera, ni siquiera ayuda humanitaria permite en un inicio. Entonces, la reacción de los Estados Unidos, que ha sido, desde mi punto de vista, un gravísimo error, la forma de cómo reaccionó, su parcialidad, porque cabe destacar que los Estados Unidos, con su supuesto mensaje de paz y gendarme internacional, etcétera, han atacado y destruido a 13 países musulmanes, empezando por Irak, en donde Irak, con la excusa de las armas de destrucción masiva que nunca existieron y nunca se pueden comprobar, destruyeron a Irak. Y luego también, obviamente, a Siria, pues Siria con la creación del Estado Islámico, que el Estado Islámico no es un movimiento islamista genuino, sino es un grupo, es una milicia que ha sido creada por los Estados Unidos, por Israel y con el apoyo de varios países árabes y Israel que son enemigos de Bashar al-Assad de Siria. Entonces, ese tercer punto que estoy mencionando, que estoy aquí pues mencionando, es un punto clave, crítico y peligroso, diría yo, que pudiera justificar el regreso de los grupos terroristas yihadistas y su actividad. Afortunadamente, en los últimos 10, 15 años, no hubo actividad terrorista a nivel internacional, por lo menos en contra de intereses de países occidentales. Ahora, ¿cuál es el saldo de esta guerra, conflicto? Primero, pues tenemos más de 14,000 palestinos fallecidos, de los cuales más del 80% son menores de edad, mujeres y ancianos, lo cual que Israel presume haber, estando ya a punto de acabar con la fuerza, con el ejército de Hamas, su capacidad militar, es completamente falso, porque yo veo en el canal Al Jazeera en árabe otros datos, como se dice en México. El segundo error también, pues el segundo resultado malo, que es el saldo del conflicto, la muerte de más de 1,500 civiles israelíes. Puede ser la cifra un poquito más, ¿ok? Y el tercero, lamentablemente, pues el círculo del odio. El círculo del odio no se ha roto, no se ha terminado, se sigue con cierta frecuencia alimentando este círculo del odio, con lo cual, pues ahí caemos en la ley del talión, ojo por ojo, dejarás al mundo ciego. Ahora, ¿cuál es la repercusión de este conflicto? Primero, el congelamiento por tiempo indefinido de la pacificación de la zona, de la región, ¿ok? Trump, creo que la única cosa que ha hecho buena a nivel internacional era de una forma o de otra,
forzar a algunos países árabes a hacer la paz con Israel y a reconocer al Estado de Israel. Este proyecto de pacificación de zona que había iniciado Trump y no otro más, pues ya se está congelando. ¿Okay? La segunda repercusión, como ya mencioné en la lámina anterior, la penúltima, es el resurgimiento del terrorismo yihadista en contra de los intereses de Israel, de los Estados Unidos y de algunos países europeos, principalmente Francia e Inglaterra y tal vez un poquito Alemania, que pudiese ser afectada por esto. Yo estimo que dentro de unos 6 meses la actividad terrorista volverá. La actividad de terrorismo yihadista, los grupos islamistas volverán a entrar en actividad en contra de intereses occidentales los próximos 6 meses. Lo cual quiero pensar, por lo que leí una nota, la alerta de seguridad de terrorismo en Estados Unidos está en su punto máximo. Se están cuidando porque por temor a que hubiese alguna represalia o reacción como forma de protesta por el exterminio o el genocidio que está viviendo la población palestina en Gaza en particular. Y luego, pues también, obviamente, pues la amenaza constante contra Israel por varios grupos en la zona, quienes son Hamas, la Yihad Islámica, Hezbollah, e incluso los hutíes. De hecho, por primera vez en el conflicto en esa zona, los hutíes, que son desde Yamán al sur de Arabia Saudita, creo que a una distancia de mínimo 2.000 kilómetros de Israel, han estado atacando desde Yamán a Israel. Hubo varios lanzamientos de misiles desde Yamán hasta. Eso es, obviamente, esto se debe un poco al apoyo de Irán, en particular a los hutíes. Los hutíes, hay que destacar que es un grupo, que es una población de confesión chiita, ¿okay? Hay que entender, muy importante, el conflicto de la rivalidad entre las dos facciones musulmanas, que son los sunitas y los chiitas. Y los hutíes, por ejemplo, Bashar al-Assad, que es presidente de Siria, bueno, que es un dictador, hay que reconocerlo como tal, llamarle por su nombre, él es chiita, pero gobierna un país de mayoría sunita. Hezbollah de Líbano son chiitas también, los hutíes son chiitas y todos tienen el apoyo de Irán. Entonces, por primera vez se lanzan ataques desde Yamán en contra de Israel en apoyo a Gaza y en apoyo a Hamas. Y bueno, ahora pues estamos ante una situación muy compleja en donde tenemos varios grupos terroristas en el mundo, pero vamos a ver el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sus resoluciones 1277 del año 99, la 1989 del año 2011 y la 2253 del año 2015, ha reportado, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a más de 322 grupos terroristas en el mundo. Que eso está gravísimo, pero ojo, esos grupos se dividen en grupos separatistas, independentistas, y muy pocos son yihadistas, son de grupos islámicos. De los 322 grupos terroristas, solo 57 son yihadistas. Me refiero, son lo que llaman aquí grupos islamistas, terroristas islámicos. Solo 57, que es decir, que tienen ideología islamista. De esos 57 que son yihadistas, solo 4 son amenaza para Israel, como lo son Hamas, Hezbollah y otros 2 grupos como la Yihad Islámica y otro más que están dentro del territorio israelo-palestino. Ahora, ¿cómo se distribuyen esos grupos? Y aquí los vemos. No hay país que se salve. Tenemos aquí toda la parte de la ex Unión Soviética, Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán. Ahora, Afganistán es muy importante hablar del tema de Afganistán y Al-Qaeda. Al-Qaeda es un movimiento, ya di una conferencia en otros foros sobre el tema del origen del terrorismo yihadista. Al-Qaeda fue creada durante la invasión rusa a Afganistán en 1980.
y en donde varios fieles de confesión musulmana de diferentes lenguas, árabe, pakistaní y otros, fueron a afiliarse a Al-Qaeda. Pero después de este grupo de Al-Qaeda surgen muchas filiales, y de muchas filiales ahorita están aquí en la parte subsahariana y África Occidental, como lo son Chad, Níger, Nigeria, Camerún, Mali, Burkina Faso, etc. Entonces, quiero sí subrayar que los talibanes ya no representan amenaza. Otra vez regreso al tema de Trump. Digo, no es un tipo que me cae bien, pero de las cosas que ha hecho bien Trump. Trump negoció con los talibanes, con el apoyo de Qatar, la salida de los Estados Unidos de Afganistán, y en los acuerdos de paz entre los talibanes y entre el gobierno de los Estados Unidos, encabezado en su momento por Donald Trump, ha sido el no atacar a los intereses americanos en cualquier rincón del mundo. Obviamente con eso, el Qaeda como tal realmente desaparece. Lo que son activos ahorita, unos son subgrupos del Qaeda que están, como le mencioné, principalmente en esa región de África donde se han desplazado. Por lo cual, el logro de Trump es que ha sido de alguna manera neutralizar o controlar, evitar el impacto de lo que es los atentados de los talibanes en contra de los intereses norteamericanos en donde sea. Por lo cual la preocupación ya no viene de Al-Qaeda, viene de otros grupos islámicos que están muy enojados por la posición americana de cómo han actuado de manera totalmente parcial y en solidaridad a Israel. Cabe señalar que el gobierno israelí recibe cada año en ayuda militar más de 4.000 millones de dólares. Y con ese conflicto de Gaza, el Congreso americano autorizó por unanimidad una ayuda suplementaria de 400 millones de dólares en armamentos y aviones. Y fue por tal motivo que el portaaviones Gerald Ford se desplazó cercando la franja de Gaza y aportando la ayuda militar. Inclusive hubo participación en la franja de Gaza, participación del ejército americano en algunas operaciones. Y yo tengo una expresión que es muy mía, muchos la han escuchado, es un conflicto local, pero que se ha convertido en una amenaza global. El tema terrorismo es local realmente, pero la repercusión que tiene es una amenaza global. Y cierro mi presentación con una caricatura que me gustó mucho de un periódico francés, en donde representan a los tres profetas monoteístas, Jesucristo, Moisés y Mahoma, y dice Jesucristo, es decir, que a los tres les entregamos, les transmitimos mensaje de paz y de amor, ¿verdad o no? Contesta Moisés, confirmo el mismo mensaje de mi parte. Y el profeta Mahoma, sí, totalmente, igual yo de mi parte. Y bueno, gracias por su atención y ahorita pues, abrimos el espacio para el debate e intercambio de ideas. Excelente. Mustafa, muchísimas gracias por tu presentación. Nos quedó, la verdad que yo no soy un experto en este tema, ni está ahí lejísimo de serlo, pero sí me ha dado un panorama bien importante de saber cuál es la situación en ese sector del planeta. No sé si algún colega quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna opinión? Sí, buenas tardes, Heriberto de Chile. Felicitar por la exposición muy holística con respecto al problema que está ocurriendo en esa zona de nuestro planeta. Me gustaría conocer cuáles podrían ser las posibles soluciones para poder destrabar ese conflicto, que en el fondo, no obstante de traer efectos colaterales a nivel local, también trae efectos colaterales a nivel global. Entonces me gustaría conocer un poquito en detalle y agradecer también el contenido de la exposición, porque uno se ilustra a través de los medios de comunicación y en realidad a lo mejor la información viene un poco distorsionada o un poco tergiversada. Así es, Heriberto, tiene toda la razón, hay mucha distorsión en la información. Hay que tener en cuenta que el lobby judío es muy fuerte financieramente, controla varios medios.
y influyen de manera impresionante sobre la decisión del Congreso americano. ¿Okay? La solución, mira, lamentablemente, yo creo que, bueno, yo como árabe, como musulmán, y a veces hablo con mis compatriotas y no les gusta mi posición, el daño está hecho. O sea, la creación del Estado israelí sobre el territorio palestino sucedió en un momento de ocupación inglesa y francesa. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucedió? Es como tú, por ejemplo, tienes tu casa y tienes un patio que no está bardeado y viene un tipo, se instala y no lo sacas por la fuerza. Como que estás, oye, por favor, que es mi casa, que vete, no sé qué tal. Y el tipo empieza a poner una barda, a poner cimientos, a regular la propiedad y luego solamente te encuentras que perdiste el predio de tu casa. Es como el inquilino que se vuelve propietario. Entonces, es una situación inevitable. Lo que sí es necesario, yo, por ejemplo, yo hablando con mis amigos y les dije una solución totalmente, una locura, dije, para mí la mejor solución, ¿cuál sería? Porque finalmente ese trozo del mundo le corresponde a la humanidad, porque están en el origen de las tres religiones monoteístas, aunque se lo pelean musulmanes y judíos, pero también está entrando Jesucristo. Entonces, claro, los cristianos, no importa si son católicos, protestantes u otra ramificación del cristianismo, tienen derecho a ese territorio también. Entonces para mí la solución, ¿cuál sería? La disolución de los dos estados y la creación de un tercer estado multiétnico, multirracial, lo cual es una demencia, ¿ok? Decir eso es una demencia. Pero sí tiene que haber una solución de la creación de un estado palestino, no como hasta ahora, Cisjordania de un lado, Gaza de un otro lado, y tienes que pasar por Israel para ir a otra parte de tu país, ¿ok? Gaza está como un enclave, son dos enclaves. Entonces, si es necesario una solución de paz. Yo no sé, el otro día hablando con mi prima en Francia sobre el tema, bueno, horrorizados por las imágenes de guerra que aquí no llegan, aunque no llegan aquí, todo lo que sucede, las atrocidades, el genocidio, y le dije es que hace falta la creación de un Estado palestino y que esos dos pueblos tienen que vivir en paz. Ya hay una situación que es de no revés, los israelitas no van a salir de allá. Como dijo Rafsanjani de Irán o Ahmadinejad de Irán, no, es que ya son impostores y tienen que ir. No hay solución. La solución es, entonces, como decía, perdón, la idea era, jamás, no sé si dimensiono o no la reacción de Israel, pero dentro de esa pérdida, que yo no dudo que Palestina va a perder a Gaza, Israel va a quitar. En cada guerra, los árabes pierden más territorio. Entonces, no sé si es una estrategia de Hamas de reactivar la causa palestina a nivel mundial. Hoy por hoy, en todo el globo terrestre, en cualquier rincón del mundo, hay protestas a favor de Palestina, reclamando por la paz y por el derecho a los palestinos a un territorio. Entonces, no sé si ha sido una estrategia para reactivar la causa palestina independientemente del precio. Pero sí, yo creo que hay ese momento en donde se ponga un plan de paz, pero no un plan de paz hecho por Estados Unidos. Porque Estados Unidos abusó mucho de su hegemonía. A mí me alegra que ya está acabando la hegemonía de americana, pero tampoco me agrada que China fuese el dominador del mundo. Muchas gracias. Gracias, Heriberto, por tu pregunta. Héctor, ¿tu pregunta? Buenas tardes. Felicitaciones, Mustafa, por la presentación. Muy claros sus conceptos. Quería hacer una consulta, dos en realidad. La primera es, ¿jamás fue una creación del Mossad para sembrarle a ¿cómo se llamaba el líder palestino? A Yasser Arafat, para dividir a su organización? Porque esto lo dijo un periodista acá en Uruguay y busqué información al respecto y no lo pude confirmar. Y la otra consulta es qué información tiene respecto de las fallas de inteligencia para que jamás haya podido realizar la operación que realizó. Mira, contesto la segunda y luego voy a la primera. Perfecto. Efectivamente sorprende mucho la deficiencia de Israel, de Israel en el tema de inteligencia, porque esa operación se planeó mínimo un año antes, ¿ok? Pero lo que más, se puede fallar la inteligencia, pero lo que sí sorprende es la reacción tardía.
lo que muchos critican es la reacción tardía. ¿Y cuál es el tema? Da la casualidad que el ataque de Hamas en contra de Israel sucede en el momento de más baja popularidad de Netanyahu. Cuando la popularidad de Netanyahu llega al suelo, Hamas ataca, tardan 6 horas en reaccionar y el daño está hecho. ¿Pero el daño está hecho contra quién? Contra civiles. Si Hamas hubiera atacado el cuartel militar de Israel y no sé qué tal, hombre, aplaudible, estás luchando por tu independencia, pero atacas cobardemente a los civiles, estaban jóvenes en concierto, estaban divirtiendo, me parece el acto más cobarde. Entonces, la falla de su inteligencia, no sé si Netanyahu, que es un tipo, también votar la elección de los líderes se ha vuelto un problema hoy por hoy. Una paréntesis muy sencilla. Si Ucrania no haya votado por Zelensky, que es un payaso, que es un conductor de programa, hace ridículo en televisión, si no hubieran votado por él, Ucrania no estaría en guerra hoy. Porque Ucrania había mucha presión desde hace más de 20 años de los Estados Unidos y la OTAN para querer poner bases militares frente a Rusia, como lo que pasó en Cuba, que ponen misiles rusos soviéticos apuntan. Que hace lo mismo. El tercer presidente de Zelensky renunció y se exilió. Convoca la elección, llega Kurchenko, termina su mandato y llega el payaso de Zelensky. Y Zelensky no fue hábil a capotear, como dicen los toreros, tanto a Rusia como a la OTAN para no firmar con ninguno de los dos. Bueno, entonces es el precio de elegir gobernantes que no tienen capacidad y que no tienen inteligencia, que no son políticos. Trump no es político, pero yo como árabe, como musulmán, digo, oye, qué bueno, Trump, el único presidente americano que no atacó ningún país musulmán. El único, que no atacó ningún país musulmán. Al contrario, trató de conciliar entre Israel y otros países, imponer más bien el reconocer de Israel a cambio de dinero, a cambio de reconocer otras cosas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es un tema de muchos interrogantes. Ahora, Hamas creado no creo, porque Hamas, el fundador de Hamas, por lo menos en su momento, ha sido un gran clérigo, el Sheikh Yassin, que ya falleció, que era un enemigo férreo de Israel. Ahora, que Israel ha logrado infiltrar a Hamas, etcétera, como tienen contra el gobierno de Mahmoud Abbas. Mahmoud Abbas es el ejemplo de todos los gobiernos árabes, es una vergüenza a todos, desde Marruecos hasta Irán, son unas dictaduras todas. Egipto, Jordania, Marruecos, se salva un poquito Túnez, que tiene una democracia, ¿ok? Todos son, Mahmoud Abbas, su mandato venció 2008 y sigue ilegalmente en el poder desde 2008 a la fecha, 15 años sin convocar elección. Claro, pues está corrompido por Israel, comprado por Israel, y sus hijos se llevan a todas las ayudas internacionales y hacen negocios fuera de Palestina. Entonces, contestando, Hamas, que está siendo tal vez influenciado poco por Israel, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas que tenga esto, pero que sí es un grupo que sí está siendo influenciado por Irán, apoyado por Irán, ¿ok? Pero que no tienen un gran liderazgo. Muy bien. Muchas gracias. Gracias por la respuesta y gracias, Héctor, por tu participación. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Con toda la confianza, ¿eh? Yo tengo una. O sea, que no sé si alguno y otra. Yo tengo una. Está muy bien explicado, la verdad, Mustafa, y le agradezco muchísimo. Está muy bien explicado, de cierta forma, los porqués, como tú dijiste, eso se me instala alguien en mi fondo, un vecino, ahí está explicado, ¿verdad? O sea, la verdad que, y por otro lado, como dice el otro colega, la prensa trae aquí a esta zona lo que puede, lo que quiere o lo que le conviene. Ahora bien, nosotros por lo general somos profesionales de seguridad y dentro de nuestras organizaciones tenemos que tener un plan de contingencia, un plan de control del negocio y sobre todo un análisis de riesgo. En cuanto a este conflicto que existe en el Medio Oriente, ¿cómo piensas que a un colega de aquí, de Latinoamérica, le puede afectar o a su empresa, o qué tipo de riesgo deben considerar en ese análisis de riesgo? Mira, el análisis de riesgo yo creo que
tiene que enfocarse más fuera del territorio latinoamericano, ¿ok? Si bien es cierto, tal vez países como Paraguay, hay un amigo de Paraguay, ¿quién es? Rodrigo, ¿verdad que es de Paraguay? ¿Quién es el amigo de Paraguay? No, pero en El el sur amigo de de Paraguay se conectó, creo que se desconectó. Bueno, Sí, pero en el sur de Brasil, límite con Uruguay también hay personas palestinas y hay de otras. bueno, pero hay mucho más fuerte en Paraguay. Paraguay parece que hay mucha comunidad de comerciantes que son sirio-libaneses, okay, y varios de ellos son afines a Hezbollah y a todos esos movimientos. De hecho, el ataque al Centro Cultural Israel en Argentina, no sé en qué año fue, no se me recuerda el año. Contra el hospital fue hace como 20 No, años. el Centro Cultural Israelí, contra el Centro Cultural Israelí en Uruguay, en Argentina. 1994. No, exactamente. Este atentado se planeó desde Paraguay, al parecer. O sea, desde Paraguay. O sea, como continente latinoamericano no nos tiene que afectar. ¿Ok? No, si yo me considero parte de esa patria, yo soy de corazón latino, entonces no debe de afectar. Pero sí a nuestros directivos expatriados cuando viajan a algunas regiones, ¿ok? Los que son petroleros, por ejemplo, o de la zona de los mineros, que viajen a Oriente Medio, al Golfo Pérsico, etcétera, puede que intereses americanos en Arabia Saudí, en los Emiratos, o en donde se pueden ver afectados. O sea, no hablo de ataques dentro del continente latinoamericano, pero directivos latinoamericanos, ingenieros y otros que están vinculados a negocios con países del Golfo Pérsico, se pueden ver afectados en algún atentado en contra de una instalación. Pasó, por ejemplo, hace varios años en Argelia, mi país Argelia, que sufrimos mucho el terrorismo islamista, y entraron por Libia, que Libia se había caído Gaddafi, y ahora un descontrol en Libia, y entra un grupo de terroristas y ataca un campo de exploración petrolera en el sur, en Amenas. Mataron a los expatriados. Y hay muertes de muchos japoneses, lamentablemente, ingenieros japoneses, algunos americanos y otras como 4. Se vieron afectadas como 5 o 6 nacionalidades. Entonces, ese tipo de operaciones de riesgo más bien, a los cuales los directivos y expatriados del mundo, no solamente de América Latina, pueden ser. Entonces, si tú eres director de seguridad de una empresa de petróleo, no sé, Ecopetrol de Colombia u otra, de PDVSA de Venezuela o algo así, y que tiene ingenieros que viajan a los campos, a las refinerías y otros campos petroleros en esa región del mundo, claro, hay el riesgo de que pueda haber alguna operación en contra de ese interés y no es que él sea el objetivo. Él tendrá la mala suerte de estar en el momento menos indicado y en el lugar menos indicado. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. En este momento voy a cancelar la grabación.